buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre Fear the Walking Dead, temporada 8, capítulo número 12, el final, parte 2, review, análisis y opinión. Previamente en el anterior capítulo, que es parte de esta serie de 2 videos del final de Fear, Madison había matado a Troy porque se adherió a la tercera idea de estos 3 temas que se vienen desarrollando en el final de la serie, y esta idea consiste en hacer lo necesario para que la comunidad de Padre, los que quiere, los que conoce, puedan ser protegidos y así sobrevivan. Pero Troy le reveló a Madison antes de morir que Tracy es hija de Alicia, para posteriormente morir, dejándonos con la duda de si esto es cierto o no. Y en este capítulo lo descubriremos, pero no solo eso, porque también veremos el final del camino, de la historia, de los personajes de Fear the Walking Dead. Como siempre, todo lo que van a oír a continuación estará basado más en mi opinión y percepción personal. Y bueno, pues comencemos con el final. El capítulo comienza con Tracy escondiéndose del resto de personajes que la están buscando, la mayoría por razones externas, porque Troy acaba de morir a manos de Madison, y esta última la busca porque se enteró que al parecer es su abuela. Aquí nos enteramos por Dwight y Sherry que la horda que estaban guiando al parecer se dispersó, y que esto haya pasado posiblemente por el resto del grupo de Troy, por lo que capturaron a Russell para que les diga dónde están, y también para encontrar a Tracy, pero Daniel no está de acuerdo, considerando que si Russell o los seguidores de Troy encuentran a la niña, será otra razón más para querer vengar a Troy, evidentemente poniendo en peligro la vida de varios que conoce. A Dwight le da igual esto, por lo que termina llevándose a Russell a la comunidad de Padre, a lo que Daniel decide ir a buscar algunos suministros y le pide a Luciana que ella encuentre un vehículo y lo repare para que puedan alejarse de todo esto. Por otro lado, Tracy escuchó todo esto y cuando está por alejarse del lugar es atacada por algunos caminantes, pero justo en ese momento, para nada conveniente, es salvada por Madison, que quiere alejar a Tracy de este lugar para protegerla y que eventualmente ambas encuentran a Alicia para darle un entierro digno, ya que al parecer Alicia es madre de Tracy. Pero esta última evidentemente está molesta, enojada, no confía en Madison porque parecía que había cambiado de opinión respecto a Troy, pero lo traicionó y lo mató. Pero Madison se justifica con que era necesario hacer eso, comentando que fingir que el mundo es diferente a lo que es realmente te termina matando, haciendo alusión a que las ideas moralistas de Alicia de ayudar a los demás no funcionan, por lo que Madison tratará de que Tracy aprenda la contraposición a las ideas moralistas de Alicia, que vendría a ser la tercera idea que inicia en el final del anterior capítulo. Esta idea consiste en que hay que hacer cosas necesarias para sobrevivir y para proteger a aquellos que quieras, y que si me lo preguntan a mí encaja muy bien en el mundo y en el contexto en el que viven nuestros personajes. Pero nada, ya les adelanto que Madison tratará de que Tracy entienda eso en gran parte del capítulo. Continuando, pasamos a la intro y tengo que hacer una pausa necesaria aquí porque de entre lo poco de bueno de este capítulo verá menester hablar sobre esto, y es la intro. Creo que más de uno que sigue Fear desde hace un buen tiempo se habrá quedado mirando esta imagen por un rato para encontrar todas las referencias a los personajes. Sin duda un bonito detalle, me gustó, gente, ¿qué quieren que les diga? Continuando, vemos una especie de taller mecánico donde Luciana está arreglando un auto, ya saben, para poder irse con Daniel de este lugar. Y cuando está por contactarse con este último, aparece Madison, que le quiere quitar el auto para también poder alejarse de este lugar. Aparte que él explica que quiere hacerle entender a Tracy esa tercera idea de hacer lo necesario para sobrevivir. Al final de cuentas, Luciana termina aceptando con algo de disconformidad en entregarle el auto en cuanto ella termina de repararlo. Después de esto, Tracy entrega su collar a Madison, ya que al parecer le pertenecía a su madre, pero si es verdad lo que dijo Troy sobre Alicia, entonces le pertenecía a ella. Pero aparte de eso se lo devuelve porque no cumplió su objetivo, no protegió a su padre. Aunque si mal no recuerdo, Troy le devolvió el collar a Tracy antes de que lo mataran. Aquí Tracy aprovecha un descuido de Madison para quitarle su arma y apuntarla con ella, pero Madison le demuestra que no está cargada. Pero aprovechando el momento, guarda el collar en el cartucho del arma para guardarlo en su chaqueta, ya que aparte de Tracy, esto es lo último que le queda de su hija. Y aquí algunos se preguntarán, ¿por qué me estás hablando de esto del collar? ¿Qué tiene que ver con la trama? Pues ya les adelanto que esto va a tener cierta relevancia para más adelante. Continuando, en ese momento llegan Daniel, las seguidores de Alicia y Víctor, este último queriendo llevarse a Tracy a Padre porque es un lugar seguro, y a Madison para que procese de mejor manera todo lo que le reveló Troy. Pero Madison no quiere, ya que tanto Padre como Víctor tienen ideas casi iguales a las de Alicia. Y ya saben, Madison quiere enseñarle lo contrario a Tracy para que ésta sobreviva. Y aquí yo entiendo que Madison quiere proteger a Tracy, ya que se enteró que es su nieta, pero llega un punto en el estar tan firme en querer enseñarle esa tercera idea a Tracy, volviéndose bastante arrogante por la idea que tiene, tanto así que cuando Víctor trata de acercarse a Tracy, esta dispara al aire para amenazarlo, lo que llama la atención de varios caminantes, lo que obliga a todo el grupo a entrar al taller mecánico. Y ya dentro del lugar, por si fuera poco, Madison sigue de exigente con el resto del grupo, con que debieron dejarlos ir a ella y a Tracy y más cosas por el estilo, arrogante a más no poder. Continuando, en ese momento Víctor se comunica con Frank y nos enteramos que el grupo de Troy trajo mediante unos barcos a la horda de caminantes que al parecer se había dispersado, pero que lograron reunir y los trajeron a la comunidad de Padre,
Dwight trata de amenazar a Russell para que detengan los barcos, pero este no lo hará, ya que pese a la breve tregua que tuvieron con Troy, lo terminaron matando, por lo que el plan original sigue en pie. A lo que Dwight ordena a todos a refugiarse en la comunidad, mientras vemos cómo liberan a los caminantes de los barcos. Y aquí hay un buen de problemas, y no quiero parecer quisquilloso, pero siendo el final de la serie es menester comentarlo. La Horda, si ya de por sí me parecía muy fácil la forma en cómo se libraron de este en el anterior capítulo los protagonistas, pero en este capítulo se da a entender que habían perdido el control de la Horda, por lo que se había dispersado, pero por arte de magia lo que quedó del grupo de Troy reunió a la Horda, los subió a los barcos y los llevó a la comunidad de Padre. Y esto solo genera conveniencias fatales. ¿Cómo es que los protas perdieron el control de la Horda? Es decir, no lo muestran en ningún momento, solo se explica brevemente mediante un diálogo de Dwight de que perdieron a la Horda o se desvió y nada más. Y de igual manera con el grupo de Troy, que reunió a la Horda y los llevó hacia Padre. De igual manera no se muestra nada, lo que hace menos épico al capítulo. Directamente les digo que ¿qué les costaba poner, no sé, una escena de cómo la Horda se desviaba o cómo el grupo de Troy reunía a la Horda, no sé, algo por el estilo. Aquí lo único no conveniente es que Russell quiera vengarse de los protas porque mataron a Troy. Continuando, tanto en el taller como en la comunidad de Padre están rodeados por caminantes. Víctor se comunica con Frank, quien le comunica que Russell quiere hablar con Tracy y que si se le entregan hará que la Horda de Padre se vaya. Todo esto porque le prometió a Troy que cuidaría de ella. Obviamente Madison no está de acuerdo con esto y le deja en claro a Russell que Tracy es lo único que le queda. Pero Russell le dice que eso no es cierto del todo, ya que si bien Troy apuñaló a Alicia, no la vio morir, dando a entender que esta probablemente está viva. Y aquí se nos revela que cuando Troy y Alicia se cruzaron nuevamente y enfrentaron, ambos salieron muy mal heridos. Más que todo Troy porque a este le incrustó a Alicia su brazo prostético en el pecho, por lo que volvió bastante herido con su grupo. Y también Alicia escapó mal herida. Días después de lo sucedido, Troy le dio la orden a Russell y a unos cuantos de su grupo a buscar a Alicia. Terminaron encontrando una casa en la que Alicia había estado, con varios rastros de que estaba muy desangrada, pero que terminó escapando. Al volver, Russell le mintió a Troy con que Alicia había muerto, solo para no enojarlo, teniendo en cuenta el combate que había tenido con ella y el estado algo precario en el que se encontraba. Y la historia de Russell es muy floja, no termina de ser creíble, de hecho es más conveniente, porque dejar ir a Alicia solo para que Troy no se enojara es muy contraproducente. Porque ¿qué pasaba si Alicia volvía por una venganza? Digo, ¿no? Y aparte esto genera un sinsentido que hace ver a Troy algo ingenuo, porque en el momento en el que Russell le dijo que mató a Alicia, ¿por qué no ir a verificar, cerciorarse de que ahí está el cadáver y ya está? Y esto creo que no solo lo haría Troy, cualquiera que odie de esa manera que odiaba a Troy a Madison y a Alicia, iría a verificar el cadáver, ¿no? Sería lo más normal. Continuando, Madison al enterarse de la posibilidad de que Alicia esté viva, decide aún con más razón llevarse a Tracy para reunirla con su madre. A lo que Russell responde que entonces se irán con el plan de que la Horda ataque a la comunidad. Dwight comenta que por los muros no van a poder entrar los caminantes, pero Russell le dice que no tienen que entrar los caminantes necesariamente, ya que los obligarán a salir a ellos. Y justo en ese momento, la comunidad es, por así decirlo, bombardeada por la gente de Troy, ya que estos tenían al parecer unos lanzagranadas. Y no sé si este siempre fue el plan original de Troy, porque ya de por sí llevar una horda de caminantes al lugar donde quieres vivir con tu hija y tu gente, pues va a ser un trabajo arduo sacar toda esa horda. Pero bombardear la comunidad dejándola bastante demacrada, no creo que sea un buen lugar para vivir, pero quiero pensar que Russell y su gente solo quieren vengarse ahora del grupo por lo de la muerte de Troy. La cuestión aquí es que Dwight y el resto del grupo, al verse en la situación en la que se encuentran, pues deciden que van a evacuar la isla. Primero da la orden a Dove y el resto de prefectos para que lancen todas las bengalas posibles, con el fin de desviar o distraer a la mayoría de caminantes de la puerta principal, y que el grupo por este mismo lugar se abra paso más fácilmente hasta llegar a los muelles para poder escapar de la comunidad. Y aquí dos cosas. Primero, Dove le entrega las armas del gran John Dory a June para que combata a los caminantes, y esto me generó una alegría enorme. En serio, ya va más de una temporada que no veo estas armas, y el diálogo referencial a John estuvo genial. Y lo segundo es ver el increíble liderazgo y actitud que toma Dwight ante esta situación. Y esto es más genial aún teniendo en cuenta que estas son de las últimas escenas del personaje en la serie. Ahí les doy un poco la mano derecha a los de Fear, aunque verlo actuar de esta manera tan bárbara me hace pensar que tal vez no se sacó todo el potencial de este personaje en la serie. O mejor aún, si hubiera quedado en The Walking Dead, y teniendo en cuenta cómo actúa en esta escena, imagínense las posibilidades de lo que hubiera hecho en The Walking Dead. Continuando, Dwight da la orden de que abran las puertas, no sin antes cargarse a Russell al enviarlo a la horda a él primero, y posteriormente vemos a todo el grupo combatir a los caminantes. Por otro lado, cuando Víctor se enteró que estaban bombardeando la comunidad por preocupación hacia Frank, decidió abrir la puerta del taller para combatir a los caminantes e ir por su familia, obviamente poniendo en peligro a todos. Pero al final se nos da a entender que acabaron con todos ellos. Al final de cuentas, Daniel está más que enojado con Víctor porque no solo los puso en peligro a todos, y le recrimina todas las cosas malas que hizo en el pasado, porque él considera que Víctor solo está haciendo estas cosas buenas porque quiere sentirse mejor consigo mismo por las cosas malas que hizo en el pasado. Y aparte se la agarra contra Madison, ya que considera que desde que conoció a Madison y a Víctor, su vida ha empeorado y ha perdido a todas las personas que ha querido. Viendo a Madison que está perdiendo la cabeza y poniendo en peligro a cualquier persona sin importar
importarle, y a Víctor como alguien malo que simplemente finge ser bueno porque en el fondo solo hace cosas para sí mismo. El comportamiento de Daniel es más que comprensible, prácticamente perdió a casi todos los que quería, y al ver que probablemente Luciana podía salir herida, es normal ese descargo de ira contra Víctor y Madison. Y aparte que Madison fue la razón por la que terminaron encerrados en ese taller, y con su actitud arrogante pues ya ven. Pero con Víctor lo sentí muy de gratis, ya que durante toda esta segunda mitad, más aún en este último capítulo, Daniel se las agarraba con este personaje con unos prejuicios muy fuertemente marcados. Y es curioso cómo Víctor está en un punto en el que ha cambiado bastante para bien. Obviamente no tomó una decisión prudente al abrir esa puerta, pero lo hizo porque le importan otras personas. Y esto demuestra mucho el cambio que ha tenido el personaje de la primera a esta última temporada. Continuando, Luciana por alguna razón consiguió otro auto en el que podrá irse con Daniel, pero también tiene uno preparado para Madison y Tracy. Se terminan despidiendo, dándole la razón Daniel a Tracy en que no debería confiar en Madison, y se van del lugar, mientras Víctor intenta comunicarse con Frank, pero este junto al resto del grupo se ve complicado al luchar contra los caminantes, donde parece ser que se van a ver acorralados por ellos. Esto genera evidente preocupación en Víctor, por lo que decide que todos vayan a la comunidad a ayudar, pero Madison no irá con ellos ya que quiere encontrar a Alicia, y teniendo en cuenta la nerfeada que tiene por el tanque de oxígeno, cree que no podrá volver de la comunidad si es que va, pero Víctor insiste en que le ayude a salvar a su familia, ya que es su amiga, y Madison responde que entonces entiende por qué hace esto, ya que ella quiere encontrar a su familia y estar con ella. De hecho, da a entender que quiere un nuevo inicio, así como Víctor lo hizo con Frank y su hijo. Teniendo en cuenta que durante todo el capítulo Madison estuvo teniendo visiones o recuerdos de la Nick y Alicia de la temporada 1, donde las cosas no estaban tan mal. Obviamente este se va molesto, recriminándole que él prefirió venir a ayudarle aquí antes que quedarse con su familia, y por esa decisión probablemente no los vuelva a ver. Todo por arraigarse a las ideas moralistas de Alicia, y esto es un poco más triste cuando Víctor le dice que si es que encuentra a Alicia, que le diga que lo intentó. Y este diálogo es una perfecta representación entre los pros y los contras de las ideas moralistas de Alicia contra las ideas de hacer lo necesario para sobrevivir de Madison. En un mundo perfecto las ideas de Alicia están bien, pero en la realidad ya es otra cosa, puedes llegar a perder la vida o la vida de los que quieres. Y extrañamente Madison no está actuando de manera egoísta, ella solo quiere volver a ver a Alicia, no quiere arriesgarse a morir antes de poder volver a verla, o al menos algo así, y quiere iniciar de nuevo, y listo. Y yo sé que aquí entra el factor de que no, Madison debería ayudar a Víctor, se conocen desde hace mucho tiempo y cosas por el estilo, pero si estuvieran en el lugar de Madison, ahí cambian las cosas, probablemente más de la mitad pensaría en tomar esa decisión. Y aquí el diálogo estuvo muy bien, bastante triste, teniendo en cuenta que ambos personajes se conocen desde hace mucho tiempo, y parece ser una especie de despedida, con Madison no permitiéndose ayudar a Víctor porque no quiere arriesgarse a no volver a ver a Alicia. Continuando ya en el auto, Tracy le pregunta a Madison que si piensa que hay que hacer cosas necesarias en el mundo para sobrevivir, entonces ¿por qué le enseñó a Alicia esas ideas moralistas cuando estaban en el estadio? Para responder a esto, Madison se remonta a su pasado en un tiempo donde su padre era un alcohólico que golpeaba a su madre, y con el miedo frecuente de que en una de esas ocasiones la matara, pues Madison le disparó a su padre. De ahí en adelante Madison siempre estuvo con la consigna de querer proteger a sus hijos de vivir o hacer este tipo de cosas, y en cambio enseñarles algo mejor en qué creer pese a la dura realidad, cosa que intentó hacer en el estadio pero terminó poniéndolos en peligro. Curiosamente Madison está haciendo algo similar ahora al enseñarle a Tracy lo contrario de las ideas moralistas, y Tracy se da cuenta de esto, por lo que decide dispararle a Madison, pero esta en vez de sentir dolor por el impacto de una bala en el pecho, está alegre porque Tracy entendió lo que él estuvo tratando de enseñar. Enseñarles esas ideas moralistas solo les da falsas esperanzas que terminarán poniendo en peligro a los demás. Al final de cuentas, Tracy abandona a Madison dejando a esta aparentemente malherida, mientras vemos como Víctor llega con las seguidoras de Alicia a padre, pero dándonos a entender que la comunidad no va a poder contra los caminantes. Y esta escena demuestra un pequeño ápice de buen desarrollo en Madison. En las primeras 3 temporadas eso era uno de los puntos más importantes de la serie, hasta dónde llegaría Madison para proteger a sus hijos. Y en la cuarta, si bien se diluye un poco esto, el punto sigue siendo el mismo, llegando a una instancia en la que los protegía de la realidad enseñándole cosas moralistas y esperanzadoras, que sabemos bien que eso, siendo realistas en un apocalipsis, no embona muy bien. Y Madison estaba haciendo algo similar con Tracy, pero la diferencia radica en que ella no le estaba ocultando la realidad, se la mostraba para que ella entendiera mejor esas ideas realistas. Y es curioso que de cierta manera esta segunda mitad de la temporada ha sido una deconstrucción de las ideas moralistas en las que Madison creía, y el punto de inflexión es cuando esta mata a Troy, es donde lo entiende totalmente que estas ideas no van a proteger a los que quiere. Por otro lado, el tema de que Tracy le haya disparado a Madison, sin comentarios. Continuando, a la mañana siguiente, Tracy encuentra a Troy zombificado, lo remata y termina por enterrarlo hasta el anochecer. Pero en ese momento aparece Víctor, no me pregunten cómo la encontró, para ayudarla y contarle cómo al parecer sobrevivió la comunidad al ataque de los caminantes. Resulta que todos fueron salvados por Madison, pero ¿cómo? Tracy le disparó. ¿Recuerdan el collar que Madison guardó en su chaqueta? Pues resulta que ahí impactó la bala. Y ya saben, Alicia le entregó este collar a Troy prometiéndole que los protegería de todo peligro, cosa que no funciona con Troy porque no tenía el collar puesto, pero con Madison sí porque lo tenía puesto de cierta manera. Y por esta razón Madison cambia de opinión respecto a las
las ideas moralistas, percatándose al parecer de que estaba equivocada respecto a ellas. Y para que Tracy recupere la fe en las ideas moralistas, Madison decide hacer algo monumentalmente grande, y es ir a la comunidad de padre a salvarlos a todos, como lo hizo en el estadio, yendo con una bengala, distrayendo a toda la horda de caminantes para que los demás escaparan, llevándonos al sótano donde Madison estuvo cautiva por un buen tiempo, abrir todos los tanques de gas y hacerlo explotar todo mientras Madison se resguardaba en su antigua prisión. Y Fir, ¿qué hicimos para merecer esto? Miren, el tema de que el collar salve la vida de Madison no me parece tan conveniente, se nos plantea de muy buena manera minutos atrás en el capítulo. Mi problema pasa que el collar es una razón muy, pero muy insuficiente como para que Madison cambie de opinión respecto a las ideas moralistas. O sea, hace menos de un capítulo Madison se cargó a Troy porque creía fielmente ahora en esas ideas realistas de hacer lo necesario para sobrevivir. Como dije durante toda la segunda mitad de esta vez especie de deconstrucción de las ideas moralistas, y que cambie de opinión porque el collar le haya salvado la vida es un retroceso enorme en el pensar del personaje y no tiene mucho sentido. Y ya el colmo aquí es que Madison, al cambiar de opinión para recuperar la fe de Tracy, vaya a la comunidad de padre a salvarlos a todos, y aquí ya la noté fuera de personaje y muy contradictorio para lo que nos habían mostrado hasta ahora del personaje, porque si bien ha cambiado de opinión, lo más lógico era que vaya a buscar a Tracy para primero asegurarse que está a salvo y decirle que ella estaba equivocada. Sin duda aquí los de Fear la erraron tremendamente. Y aquí dirán, oye, pero al sacrificarse Madison por los demás, ¿cómo le ayudará a recuperar la fe a Tracy? Pues Victor comenta que Madison al hacer eso le demostraría a Tracy que si bien ella y Troy tenían razón en que este tipo de ideas moralistas pueden matarte, y si bien guiarte por las ideas realistas pueden ayudarte a sobrevivir, hay algo que nunca podrán darte, y es darte una vida normal y en paz con los que quieres. Y aquí llegan una buena resolución o clímax, por así decirlo, entre el primer tema de las ideas moralistas de Alicia con el tercer tema de hacer lo necesario para sobrevivir. Lo interesante radica en cuál es el punto en seguir sobreviviendo si no puedo obtener la vida que yo quiero para mí y para los que me rodean. Porque ojo, hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Y extrañamente aquí los de Fear no llegan a ser muy moralistas y filosóficos nivel cursi, porque los de Fear entienden que si sigo las ideas moralistas puede que me maten, y el arraigarme a las ideas realistas puede que no obtenga la vida que quiero e incluso pierda más de lo que esté protegiendo. Y estos dos temas que tocan estas dos ideas creo que habrían quedado alevosamente mucho mejor si se habría tratado con ellas a lo largo de toda la temporada. Es muy triste porque Fear había tocado un punto muy interesante, pero ya al final. Continuando, Tracy al enterarse de todo esto se siente culpable por la muerte de Madison, sí, la persona que mató a su padre, por lo que decide escapar del lugar. Y Victor no es que haga mucho esfuerzo para detenerla, pero pasamos un pequeño lapsus de algunos días, o al menos eso nos da a entender el capítulo, y nos enteramos que Tracy salvó a Madison. Resulta que la comunidad sí terminó cayendo, a lo que Tracy fue hasta padre, la sacó de entre los escombros y de no ser por esa mascarilla de oxígeno, Madison no habría sobrevivido. Y Tracy atendió sus heridas porque Troy les enseñó a todo su grupo sobre primeros auxilios. Y esta es probablemente la escena con menos sentido del capítulo, porque primero que nada, todo lo mencionado que ha hecho Tracy no tiene sentido alguno por una cosa en común, y es que los de Fear olvidan que Tracy es una niña, que la haya salvado de padre de entre los escombros, que la haya traído hasta aquí, haya hecho esta carpa en la que la va a atender, es algo para nada creíble, porque es una niña al fin y al cabo. Y el colmo de esto es la razón por la que Tracy salva a Madison, y es porque Tracy al final reflexionó por lo que le dijo Victor y considerando que ella es lo último que le queda de su familia, pues por eso la salvó. Y esto ya es inentendible, porque hasta el momento en el que Tracy le dispara a Madison, todo era coherente y comprensible teniendo en cuenta las cosas que le habían pasado a la niña, pero por lo que le dice Victor que hizo Madison en la comunidad y porque al parecer es lo último que le queda de su familia, olvide que Madison mató a Troy. Y aprovechando esto, ¿por qué solo fue Tracy a salvar a Madison? Porque se me hace impensable que Victor no haya ido por Madison, y si ese fue el caso, entonces está fregado que una niña haya encontrado a Madison antes que Victor. Continuando, en ese momento vuelve a aparecer un personaje del cual durante toda la segunda mitad estábamos dudando si estaba viva o no, pero al final sí terminó cierto que sí está viva, y es Alicia, quien termina reencontrándose con su madre luego de varios años. Y voy a hacer algo rápido con esto, pero que Alicia aparezca de la nada y que de un plano a otro ya se le ve el rostro fue un poco anticlimático, que sí pudo quedar mucho mejor, pero a pesar de eso el impacto de este momento es muy bueno y bastante emocional. O sea, dimensionen cuánto tiempo no se han visto Madison y Alicia, y también las propias actrices. La verdad, el momento sí llega a sentirse. Y el regreso de Alicia en sí, bueno, creo que más de uno se esperaba que esto pasara para el final de la serie. Evidentemente nos dejaron con la duda en algunos capítulos, lo que la verdad me gustó un poco porque hizo algo más entretenido este tema sobre si Alicia estaba viva o no. Ambos personajes se ponen al día, Alicia comentando que se enteró de la comunidad de padre debido a que oyó varios rumores de alguien llamada Madison que se sacrificó por este lugar. Pero esta se pregunta cómo es que sobrevivió, a lo que Madison le responde que fue salvada por su hija. Pero Alicia dice que nunca tuvo una hija, por lo que se nos confirma que Tracy ha sido y siempre será hija de Troy. A lo que todos se preguntan por qué Troy mintió respecto a ese tema. Y Tracy supone y comenta que Troy, al ver que Madison haría todo lo que sea para proteger a sus hijos, pues podría hacer lo mismo por su hija si es que le decía que era parte de su familia. Y miren, aquí hay otro problema, porque pese a lo que le dice Troy a Madison, que sí es una
mentira, pero se podía esperar que eso pueda pasar. Pero ya es una conveniencia enorme a niveles estratosféricos que Troy haya pensado que si le hace pensar a Madison que Tracy es parte de su familia, pues la va a proteger. Conveniente a más no poder. Y lo peor de todo es que Tracy no tiene la reacción que cualquiera podría tener al enterarse algo como esto. Por cierto, aquí nos enteramos que Skidmark sigue con vida y bueno, Alicia lo encontró hace tiempo y ahora quiere regresárselo a Daniel. Y este es de esos pocos puntos buenos en el capítulo. Que hayan mantenido al gato con vida hasta ahora ya es de por sí increíble y más aún traerlo en el final de la serie. Continuando, Alicia se lleva a Madison y a Tracy al lugar donde oyó los rumores de que Madison se había sacrificado por Padre, y es en una plena carretera por donde pasa este grupo que resulta ser la comunidad de Padre, ahora renombrada Madre, en honor al sacrificio de Madison. Y aquí se dan las últimas escenas de todos nuestros personajes de Fear the Walking Dead, donde se nos da a entender que cada uno seguirá su propio camino. Por un lado, June volverá a Texas a visitar tanto a la cabaña como al propio gran John Dory, a lo que Dove quiere acompañarla y también quiere que ella le enseñe sobre medicina. Y June está de acuerdo, creyendo que tal vez ella podrá hacer lo que alguna vez John Dory hizo por ella, enseñarle a sobrevivir y no solo eso, a vivir. Y esta escena estuvo muy bonita, estos diálogos finales referenciando a John estuvieron muy buenos. Y los de Fear en este punto en el que ya no se puede sacar mucho del personaje supieron darle un buen final. Por otro lado, Dwight y Sherry seguirán buscando a los padres de los niños que la comunidad de Padre alguna vez se llevó. Pero no solo eso, sino que Dwight tiene la idea de llevarlos hacia el santuario para crear su propia comunidad, todo para honrar la memoria de su hijo, a lo que Sherry está de acuerdo. Y el plan de Dwight no tiene ni pies ni cabeza, perdónenme, pero es que no veo que el plan vaya a funcionar. Primero porque el lugar quedó hecho pija en el capítulo 9, va a costar más reconstruirlo que el sustentarlo. Y eso me lleva a otro punto, el santuario no puede sustentarse por su propia cuenta, o al menos desde cero no puede hacerlo. Y esto lo ha probado la propia The Walking Dead en la era post-Negan, cuando la comunidad estaba iniciando desde cero, aún a pesar de recibir algo de ayuda, se les hacía muy difícil mantenerse aún de pie. Y ya ni hablar del salto de tiempo, el propio Negan lo ve, el lugar no sirve para vivir. Perdónenme si soy algo duro, pero no creo que el plan vaya a funcionar. A pesar de eso, el final de Dwight y Sherry es por destrozo el más merecido y justo de todos los personajes. Porque ciertamente desde que aparecieron en The Walking Dead las cosas les han ido muy mal y no es que en Fear hayan mejorado. Pero supongo que al final es una buena alegría que ambos terminaran juntos y mientras tanto Victor y Daniel se despiden y aquí la dualidad de ambos personajes que inició desde el momento en que se conocieron termine con Daniel reconociendo que él no odia a Victor como tal, sino que le recuerda lo peor de él y a la vez aceptando que probablemente Victor sí ha cambiado y que él también debería hacerlo, dejándonos una despedida que está bien, pero creo que pudo haber sido llevado a cabo de una manera alevosamente mucho mejor. Asimismo, el final de Daniel me parece que está muy bien. Bueno, ¿era esto o se cargaban al personaje? Y viendo cómo han manejado la segunda mitad de la temporada, pues me alegro que terminara siendo así. Un personaje bastante aquejado por su pasado, que ha perdido a varias personas por el apocalipsis, pero que al final esté con la consigna de cambiar por el bien de los que aún le quedan, me parece muy bueno. Aparte, instantes más adelante, Daniel se termina encontrando con Skidmark. Y esto ya le da un puntazo, tanto al capítulo como al cierre del personaje. Ver al menino reencontrarse con su dueño y que probablemente van a estar juntos un buen tiempo más, sin duda me dio una gran alegría. Y si se preguntan qué pasó con Luciana, bueno, se da a entender que este regresará junto con Daniel a esos puestos de gasolina repartidos por toda la ciudad, en el que van a pues seguir ayudando a las personas. Me da pena que este personaje, que en algún punto de la serie tenía cierta importancia, ahora pase algo desapercibido. Pero comentarles que este personaje se despide de todo el grupo. Y nada, un buen personaje, te recordaré porque fuiste esa luz de esperanza en uno de los peores días de la vida de Nick. Y Victor, luego de la despedida con Daniel, se va junto a su familia a buscar un nuevo hogar, o al menos es lo que se da a entender. Pero Victor ve por el retrovisor tanto a Madison, Alicia y Tracy juntas. Estas se retiran del lugar para ver a Victor sonriendo y mirando al frente pensando algo como lo hice bien, para ya finalmente irse con su familia. Y este es un final que queda muy pero muy bien, rozando la perfección no solo para el personaje de Victor, sino para su relación con la familia Clark. Algunos dirán que era mejor que se hablaran y se despidieran entre palabras, pero extrañamente queda mucho mejor que no hayan palabras de por medio y que esté esa complicidad entre estos personajes al solo verse, pero nada más. Y con Victor creo que se demuestra que es probablemente el personaje que mejor se ha manejado en toda la serie, que demuestra un desarrollo notorio y coherente por cómo es el personaje. Por último, Madison, Alicia y Tracy irán a Los Ángeles a seguir ayudando a las personas, todo esto por iniciativa de Madison. Y con el final de estos personajes, Fear retoma algo que habían olvidado desde el final de la temporada 4 y que los diferenciaba particularmente de The Walking Dead. Y es que los personajes de Fear son todo, pero no una familia. No tenía por qué haber un final en el que todos terminaran juntos en una comunidad, por lo que el que todos se separen se siente un poco algo más real. Por eso me agrada que retomaran esta idea, bueno, algo tarde, bastante tarde, pero lo hicieron. El problema radica que la mayoría de los personajes tienen un final que está bien y ya. Y no debería ser así, porque al ser el final de la serie, la mayoría de personajes debería tener un final más memorable o estrambótico o algo por el estilo. Y con Alicia y Madison me pasa más de lo mismo. No tengo mucho que decir, solo
creo que le falta algo más de propósito a su final. Creo que ir a Los Ángeles y ayudar a las personas no me convence del todo. Al final de cuentas, Madison, Alicia y Tracy se suben a una camioneta rumbo hacia Los Ángeles y así termina Fear the Walking Dead. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir respecto a este final y a este capítulo en sí. La mayoría, no, obviamente, no cosas buenas, pero es que la verdad aún sigo decepcionado y algo molesto por cómo se dieron las cosas. Y es que la cantidad de errores que se cometen para una serie de 8 temporadas, pues no puedes permitirte cometer ese tipo de errores. Y más aún cuando estos errores de alguna manera son fundamentales para seguir desarrollando el transcurso del capítulo. Y lamentablemente creo que estos errores van a mermear mucho el recuerdo del final de Fear. Asimismo, el tema de las ideas realistas versus las moralistas, si se las hubiera tratado con un poco más de tiempo, creo que habrían quedado mucho mejor en vez de solo tocarlo para los últimos 2 capítulos. Y por último, al final de los personajes, como dije, está bien de la mayoría, pero no debería ser así. Sé que estoy siendo bastante negativo respecto a este final, pero como dijo un buen hombre alguna vez, prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Porque creo que el final de Fear podrá ser muchas cosas, pero lamentablemente no creo que un buen final. Así que la calificación de este capítulo va a ser de un 7.2. Y ya aprovechando, el personaje del capítulo va a ser Skidmark. Sí, chúpenla. Con poco este personaje pudo alegrarme en una escena. Y ya para terminar esta última review de Fear de manera positiva, saquémosle cosas buenas a este final. Primero, con el final de Fear, AMC ya tiene algo más de dinero para poder invertirle a otras series del universo de The Walking Dead. Segundo, la mayoría de personajes de Fear terminaron de cierta manera felices. Tercero, Skidmark se reunió con Daniel y como les dije, eso ya es un puntazo. Y nada, gente, se terminó Fear. Sin duda estará en mi podio de series favoritas por el tiempo que le invertí a esta serie, las horas que me pasé hablando de ella y porque, como lo dije varias veces, al fin y al cabo le terminé agarrando el gusto. Y probablemente no seré el único que no recordará la serie por este final, pero sí por los momentazos que nos dio, nos regaló y nos hizo vivir esta serie. Y bien, amigos, espero que les haya gustado este video y también Fear the Walking Dead. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.